En el día de su 6º aniversario de boda, él la miró a los ojos y le pidió el divorcio. Ella salió con las manos vacías, pero con el alma intacta. Lo que nadie sabía era que la mujer humillada era en realidad la heredera del imperio rival. Y lo que comenzó como una traición terminó revelando una verdad que haría temblar a toda una familia. Lo que sucedió después te va a estremecer. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Marina. Montenegro despertó esa mañana con una sensación extraña en el pecho, como si el aire dentro de la mansión Alcántara se hubiera vuelto más denso, más frío. Los rayos de sol se colaban por las enormes cortinas de lino blanco, pero no lograban calentar la habitación decorada con lujo impersonal. Cada objeto allí tenía el sello de la familia de su esposo, pero ninguno reflejaba su esencia. Era su 6º aniversario de bodas, y aún así no había flores, ni desayuno especial, ni siquiera una nota. Apenas el silencio de siempre, ese silencio que la devoraba por dentro. Desde hacía años, Marina había aprendido a silenciar sus propias emociones, a sonreír con discreción en los eventos, a aplaudir los logros ajenos y a permanecer invisible en su propio hogar. La etiqueta exigía perfección, y ella había obedecido cada regla. No porque le importara agradar a Beatriz o a Jessica, suegra y cuñada que jamás la aceptaron, sino porque creía que algún día Alberto vería su esfuerzo. Pero cada día, en lugar de un gesto de ternura, recibía una nueva herida envuelta en indiferencia. Aquella mañana, mientras se vestía con un vestido marfil de seda simples para el desayuno formal, recordó las palabras de su abuelo. El amor verdadero se reconoce en la escasez. Fue por él que ella ocultó su origen, su apellido, su herencia. Fue por esa esperanza infantil de que Alberto la amara por quien era y no por lo que tenía. Sin embargo, cada mirada de desdén, cada ausencia prolongada, cada noche en soledad la acercaban más a una verdad devastadora. Alberto jamás la había amado. Marina bajó las escaleras de mármol con la elegancia que siempre la caracterizó, ignorando el susurro de los empleados al verla pasar. Se sentó sola en la gran mesa del comedor, rodeada de vajilla impecable y silencio absoluto. Ni rastro de su esposo, ni una palabra, ni una presencia. Solo el murmullo lejano del piano automático y el eco de su corazón golpeando fuerte dentro del pecho. Ese era su aniversario. Una mesa servida para 2, pero con un solo invitado. La puerta del comedor se abrió con brusquedad y el sonido seco de los pasos de Alberto rompió el ambiente. Marina levantó la vista, intentando encontrar en sus ojos alguna chispa de afecto, pero lo que encontró fue la frialdad de siempre, tal vez aún más gélida. Él no se sentó, se mantuvo de pie, con las manos en los bolsillos y la mandíbula tensa. Ella lo conocía demasiado bien como para no anticipar que algo estaba por venir, pero jamás imaginó que sería ese día, de esa forma. No tiene sentido seguir fingiendo, soltó él sin mirarla directamente. Esta farsa ya no sirve para ninguno de los dos. Quiero el divorcio, Marina, y lo quiero ahora. Las palabras cayeron como una bofetada. Marina no lloró, no suplicó, no reaccionó con drama ni escándalo. Se quedó sentada, completamente erguida, como si su cuerpo se negara a derrumbarse ante el hombre que alguna vez fue su mundo. En sus ojos no había lágrimas, pero sí una sombra de decepción profunda, la que nace cuando el amor muere sin haber vivido. ¿Cómo se explica el fin de algo que nunca comenzó? Te ofrezco 50 millones para que te vayas en silencio, agregó Alberto, como si estuviera cerrando una negociación más, como si 6 años de convivencia fueran un contrato vencido que podía resolverse con cifras y firmas. Esa frase fue la última grieta en el muro de dignidad que Marina había sostenido por tanto tiempo. No por el dinero,
Ella nunca lo necesitó, sino por lo que esa cifra representaba, su valor a los ojos de él. Se levantó con calma, sin prisas ni temblores. Caminó hacia él, lo miró directo a los ojos y pronunció con firmeza: «No me debes nada, Alberto, ni siquiera una disculpa, pero te devuelvo algo que no te pertenece, mi silencio. A partir de hoy me llamo Marina Montenegro y juro que nunca más volverás a subestimarme». Horas más tarde, la antigua Marina Alcántara cruzó por última vez los portones de hierro de la mansión. No llevaba maletas, ni joyas, ni escoltas, solo un bolso pequeño de cuero y una mirada tan firme que partía el aire. Dejaba atrás años de silencios tragados, cenas sin compañía y un amor que se marchitó sin haber florecido. Los empleados la observaban desde las ventanas, algunos con sorpresa, otros con respeto. Todos sabían, sin necesidad de palabras, que esa mujer jamás volvería a ser la misma. No fue a un hotel ni a la casa de amigos. Condujo sola hasta el corazón financiero de la ciudad, donde una torre de cristal reflejaba el cielo y el poder. Allí, en letras doradas, se leía el nombre que siempre había llevado en silencio: Grupo Montenegro. Por primera vez en años, Marina entró por esas puertas como quien regresa a sus raíces. Las miradas se clavaban en ella, algunas con curiosidad, otras con reverencia. El apellido Montenegro no era solo un título, era una declaración de guerra elegante y silenciosa. En el despacho del piso 43 la esperaba el director de la filial con una mezcla de nerviosismo y admiración. Tu abuelo dejó instrucciones claras. Este es tu territorio ahora. Tienes un año para demostrar que lo mereces, le dijo, entregándole una carpeta con cifras y objetivos. Marina la tomó con serenidad. 30% de aumento en los beneficios netos antes de marzo. Acepto el reto, respondió con una voz firme. No era arrogancia, era certeza. En ese instante no renacía la esposa olvidada, sino la estratega que siempre estuvo oculta. Mientras tanto, en algún rincón exclusivo de la ciudad, Alberto alzaba una copa junto a Laura. Su rostro fingía tranquilidad, pero sus pensamientos divagaban. Sentía un vacío que no sabía explicar, una incomodidad que rozaba el remordimiento. Aún no comprendía lo que había perdido. Marina, en cambio, apenas comenzaba a descubrir lo que nunca debió esconder: su fuerza, su nombre y su derecho a escribir su propia historia. En los días siguientes, Marina se sumergió de lleno en su nueva vida. Desde temprano, llegaba a la oficina con un café fuerte en mano y la determinación tatuada en el rostro. Su presencia, antes discreta en los salones de la alta sociedad, ahora se imponía con autoridad serena en las salas de reuniones. No tardó en analizar los números, reestructurar departamentos e identificar fugas que otros preferían ignorar. Lo hacía con una precisión quirúrgica, como quien conoce de cerca el valor de cada oportunidad desperdiciada. Pero más allá de los datos y las cifras, Marina sabía que su verdadero reto era ganarse a las personas. No bastaba con ser Montenegro por sangre. Tenía que demostrar que también lo era por carácter. Conocía cada nombre del equipo, preguntaba por sus familias, celebraba pequeños logros y escuchaba con atención. A los pocos días, ya nadie la veía como una heredera caprichosa. La respetaban por lo que hacía, no por lo que tenía, y ese era su mayor triunfo hasta entonces. En su oficina, decorada con elegancia sobria, mantenía solo un retrato enmarcado sobre el escritorio. Una fotografía, antigua de su madre fallecida, sonriendo en un campo abierto. Era su ancla. En momentos de duda fijaba la mirada en esos ojos llenos de vida y se recordaba a sí misma por qué estaba allí. No se trataba de venganza, se trataba de reconstrucción, de honrar su historia, de demostrar que las cicatrices no eran señal de debilidad, sino de resistencia. Mientras tanto, en la mansión Alcántara, las cosas
no marchaban como Alberto había imaginado. Laura, ahora oficialmente a su lado, parecía más interesada en agendas sociales que en compartir intimidad. Sus sonrisas eran perfectas en las fotos, pero vacías en los pasillos. Él comenzaba a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La falta de profundidad en sus conversaciones, la impaciencia de ella ante cualquier contratiempo, la frialdad con la que trataba al personal. Y, sin saber por qué, cada comparación lo llevaba de vuelta al recuerdo de Marina. Una tarde, mientras revisaba contratos en la biblioteca de su nueva oficina, Marina recibió una visita inesperada. Era Elena, una de las abogadas veteranas del Grupo Montenegro, reconocida por su rigor y lealtad a la familia. «Solo vine a decirte que tu abuelo estaría orgulloso», dijo, dejando sobre la mesa un sobre lacrado. «Pero recuerda, Marina, en esta empresa el poder no se hereda, se defiende cada día». Esa frase quedó flotando en el aire mucho después de que Elena se marchara. Al abrir el sobre, Marina encontró un dossiê confidencial. Números, e-mails, movimentações suspeitas, indícios de que alguém dentro da empresa estava sabotando a filial que agora ela liderava. Em vez de alarde, ela reagiu com frieza calculada. Sabia que não bastava cortar o problema. Precisava expô-lo, entender suas raízes e provar que não era apenas uma herdeira de fachada. Aquilo deixava claro que seu desafio não era só de gestão, mas de confiança. E ela estava pronta para enfrentá-lo. Ao cair la noche, decidiu visitar a seu abuelo em sua residência privada, uma finca alejada de los focos mediáticos. Don Pedro la recibió con una mezcla de orgullo y nostalgia en los ojos. Sabía que este día llegaría, le dijo sirviendo un whisky en 2 copas de cristal. Pero nunca imaginé que sería tan fuerte tan pronto. Marina no habló de traiciones ni de cifras, solo le pidió un consejo. ¿Cómo se gana el respeto sin recurrir al miedo? Don Pedro sonrió con melancolía. Respetan a quien no necesita demostrar que lo merece. Al volver a su apartamento, moderno, funcional y lejos de cualquier ostentación, Marina se permitió una pequeña pausa. Se quitó los zapatos, preparó un té de jazmín y puso un vinilo antiguo a sonar. Durante minutos cerró los ojos y respiró. Por fin, el silencio no dolía. Ya no era el eco de una ausencia, sino el espacio donde su nueva vida comenzaba a respirar. Y mientras el viento nocturno acariciaba las cortinas, una certeza le erizaba la piel. Lo más difícil aún estaba por venir. A la mañana siguiente, Marina llegó más temprano que de 1900 costumbre. Caminó por los pasillos como si cada paso afirmara su lugar en ese mundo que antes observaba desde las sombras. En el ascensor cruzó miradas con Javier, uno de los analistas más jóvenes de la filial, que la había observado con desconfianza desde su llegada. «Buenos días, Javier. ¿Cómo va ese informe que prometiste para hoy?», preguntó con naturalidad. Él, sorprendido por la cercanía, bajó la mirada. «Casi listo, señora Montenegro». Fue solo un gesto, pero bastó para que él empezara a verla con otros ojos. Durante una reunión clave con el consejo directivo, Marina expuso su estrategia para redirigir inversiones, recortar desperdicios operativos y lanzar una nueva frente de innovación tecnológica. Lo hizo con firmeza, sin titubear, pero también con humildad. Respondía preguntas, aceptaba contrapuntos, escuchaba con atención. Al final de su presentación, un aplauso espontáneo surgió en la sala. No era cortesía, era respeto ganado palabra por palabra. Algunos rostros ainda duvidaban, mas su terreno ya no era tan hostil. En paralelo, los rumores sobre su renacer profesional empezaban a circular en los medios especializados. La exesposa silenciosa del Imperio Alcántara toma el control del Grupo Montenegro, decía un titular. Alberto vio la noticia al entrar en su coche. La imagen de Marina, segura y sonriente, lo desconcertó. Durante años creyó que era débil, sumisa, irrelevante.
Ahora comprendía que nunca la conoció de verdad, y esa revelación le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, Marina se quedó sola en la oficina, observando la ciudad a través del ventanal. Las luces titilaban como promesas en el horizonte. Recordó todo lo que había soportado para llegar hasta ahí. Y aunque el camino aún estaba lleno de desafíos, por primera vez no se sentía víctima, ni reemplazo, ni sombra de nadie. Era dueña de sí misma, y en ese instante, mientras cerraba su portátil y se abrigaba con su chaqueta, supo con certeza que su historia apenas comenzaba a escribirse. Alberto comenzó a notar que algo dentro de sí se había quebrado, aunque fingía que todo seguía igual. Las cenas con Laura eran cada vez más superficiales, envueltas en conversaciones vacías sobre eventos sociales, inversiones seguras y viajes de aparador. Ella se reía con exageración, vestía como una portada de revista y lo llamaba mi amor frente a todos, pero en casa solo había distancia y un silencio que no sabía llenar. El mismo silencio que tanto despreciaba cuando estaba con Marina. Una mañana, mientras revisaba unos papeles en su despacho, encontró por accidente una antigua carta escrita a mano. La letra era de Marina. No recordaba haberla leído. Estaba fechada 2 años atrás y hablaba de sueños simples: tomar un café juntos sin prisas, caminar por el campo, ver películas viejas en el sofá. Ningún lujo, ninguna exigencia, solo amor sincero y compartido. Alberto leyó cada palabra con el corazón apretado. Nunca la respondió. Ni siquiera notó que ella la había dejado. Esa carta lo sacudió como un puñetazo invisible. De pronto, los recuerdos llegaron en cascada. Marina sentada en la biblioteca, esperándolo con la cena lista. Marina preguntando con voz suave si quería compañía. Marina durmiendo sosiña noche tras noche sin reproches. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no vio que el amor que buscaba ya lo tenía, pero lo despreciaba por prejuicio, orgullo y cobardía? Fue entonces cuando comenzó a desconfiar. Las cosas no encajaban. ¿Por qué su madre y su hermana insistieron tanto en desacreditar a Marina? ¿Por qué Laura siempre aparecía en los momentos más oportunos, con palabras precisas para manipular su percepción? Alberto sentía que había sido una marioneta, y ahora cada hilo cortado dolía como si le arrancaran la piel. El hombre que creyó tenerlo todo empezaba a darse cuenta de que lo había perdido todo por no saber mirar con el corazón. Alberto decidió enfrentar a la primera persona que le sembró dudas: su madre, Beatriz. La encontró en el jardín de la mansión, rodeada de rosas blancas y con esa elegancia distante que siempre usaba como escudo. «Necesito respuestas», dijo él sin rodeos. «Quiero saber la verdad sobre Marina». Beatriz lo miró con desdén, fingiendo indiferencia, pero su mano tembló levemente al dejar la taza de té sobre la mesa. «¿Después de todo este tiempo vienes a cuestionarme por esa mujer?» «Esa mujer fue mi esposa durante 6 años, mamá», respondió con tono firme. «Y me trató con más lealtad de la que yo supe darle». Beatriz soltó una risa seca. «Te arrastraba a la mediocridad. No era como nosotros, no era de nuestra clase. Pero sí era de la nuestra, ¿no?», interrumpió Alberto con la mirada afilada. «Solo que ustedes me lo ocultaron. Ella era Montenegro, y ustedes lo sabían». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Beatriz intentó justificarse. Dijo que lo hacía por proteger el apellido, por evitar que un escándalo dañara la imagen de la familia, por preservar su posición ante la sociedad. Pero para Alberto esas palabras no eran más que excusas disfrazadas de nobleza. Sintió asco, no por su madre, ni siquiera por Laura, sino por sí mismo, por haber sido cómplice de tanta injusticia, por haber mirado a Marina durante años sin realmente verla. Más tarde, esa noche,
Caminó solo por el jardín donde tantas veces Marina había intentado conversar con él. Recordó su voz suave, sus gestos pequeños, su manera de esperar pacientemente, aún sabiendo que él no viría. Se detuvo frente al rosal que ella misma había plantado y por un instante el perfume de las flores lo hizo cerrar los ojos. Fue ahí donde supo. No podía seguir viviendo con esa culpa en el pecho. Tenía que hacer algo. Tenía que enfrentarse a la verdad, incluso si le rompía por dentro. Al día siguiente, Alberto se dirigió al apartamento donde sabía que Marina vivía ahora. No lo había buscado antes. No quería parecer invasivo, pero ya no podía más con el peso de sus errores. Llamó al portero, se anunció con respeto y esperó. Marina lo recibió en la puerta con el mismo porte digno de siempre, aunque sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y precaución. «¿Qué haces aquí, Alberto?», preguntó sin dureza, pero sin rastro de ternura. Él bajó la cabeza. No llevaba discursos preparados ni intenciones ocultas, solo verdad. «Vine a pedirte perdón, no por lo que pasó en el aniversario, ni siquiera por los años de silencio. Vine a pedirte perdón por no haber sabido quién eras, por no haberte visto, por haberte amado mal, incluso sin saber que te amaba». Marina no respondió de inmediato. Lo observó con ese silencio que antes lo incomodaba, pero que ahora lo desarmaba. Ella lo invitó a entrar, no para comenzar de nuevo, sino para cerrar heridas abiertas. Se sentaron frente a frente, como dos desconocidos que una vez compartieron una vida sin conocerse del todo. Alberto le habló de todo, de su madre, de Laura, de la carta, de las noches vacías. Marina lo escuchó sin interrumpir, sin consolar. Había aprendido que algunas heridas no necesitan palabras, solo presencia, y aunque aún dolía, no había odio en su mirada, solo distancia. Cuando se despidieron, no hubo promesas ni abrazos, solo una frase de ella, dicha con serenidad. «Gracias por venir, no lo esperaba, pero lo valoro». Alberto bajó por el ascensor sintiéndose más ligero, aunque el vacío en su pecho seguía latente. Había dado el primer paso, pero intuía que el camino hacia la redención sería largo, incierto y completamente necesario. Las semanas siguientes marcaron un nuevo ritmo en la vida de Marina. El proyecto de expansión internacional del Grupo Montenegro comenzaba a tomar forma, y su liderazgo era cada vez más sólido. Viajaba a reuniones estratégicas, cerraba acuerdos clave y daba entrevistas que captaban la atención de la prensa financiera. Pero, más allá de los logros, lo que más llamaba la atención era su serenidad. Una calma profunda que no venía del poder, sino de la paz interior de saberse fiel a sí misma. En una de esas noches largas de trabajo, recibió un mensaje de Javier, el analista joven que antes la subestimaba. «Solo quería agradecerte por creer en mí. Mi hermana consiguió tratamiento gracias al bono que gestionaste. Nunca nadie se había fijado en lo que pasaba fuera de la oficina». Marina sonrió al leerlo, no por vanidad, sino por confirmación. Su forma de liderar no era común, pero era efectiva, porque no se trataba solo de números. Se trataba de personas. En una cena informal con ejecutivos de una filial europea, uno de ellos le preguntó: «¿Cuál es tu mayor motivación para trabajar tanto, Marina?». Ella se quedó en silencio por unos segundos antes de responder. «Durante muchos años me hicieron creer que yo no era suficiente, que mi voz no importaba. Hoy trabajo para que ninguna otra mujer tenga que apagar su luz, para caber en el molde de nadie». La frase fue seguida de un brindis espontáneo. Nadie habló más del tema, pero todos la recordaron. En otro rincón de la ciudad, Alberto asistía a una conferencia sobre innovación empresarial. No era su estilo, pero algo lo impulsó a ir. Cuando el moderador anunció a la próxima ponente, su corazón dio un salto. «Con ustedes, Marina Montenegro»,
directora ejecutiva de la unidad estratégica del Grupo Montenegro. El auditorio estalló en aplausos. Alberto no sabía si quedarse o salir corriendo, pero se obligó a escuchar. Y lo que oyó lo dejó sin aliento. Una mujer segura, articulada, empática, muy lejos de la imagen sumisa que había construido en su cabeza durante años. Desde el fondo del auditorio, Alberto observaba cómo Marina se movía con naturalidad sobre el escenario. Su voz tenía un ritmo pausado pero firme, como quien sabe exactamente lo que quiere decir. No buscaba impresionar con cifras, aunque las tenía. Lo que realmente cautivaba era su historia, una narrativa de superación, de identidad recuperada, de poder sin arrogancia. Cada palabra que pronunciaba era un espejo para quienes alguna vez fueron subestimados. No hay éxito que valga si cuesta la propia dignidad, dijo, y en ese instante sus ojos se cruzaron con los de él, solo por un segundo que lo desarmó por completo. Alberto sintió un nudo en la garganta. Ya no era solo la culpa. Era la certeza de que había perdido a una mujer que no solo lo amó, sino que estaba destinada a brillar con o sin él. No pudo aplaudir al final. Sus manos estaban heladas y su corazón en llamas. Después de 1200, la conferencia, Marina fue abordada por decenas de personas. Firmaba libros, respondía preguntas, posaba para fotos. Pero su sonrisa se desvaneció por un instante cuando lo vio acercarse. «No vine a interrumpir», dijo Alberto con voz baja. «Solo quería decirte que fuiste brillante». Ella lo miró, agradeció con un leve gesto de cabeza y volvió su atención al joven que la esperaba con un libro en mano. No hubo necesidad de palabras. El muro entre ellos ya no era de orgullo, sino de realidades distintas. Esa noche, Alberto regresó a casa más vacío que nunca. Laura dormía, ajena a todo, mientras él abría una caja en la que guardaba recuerdos antiguos, fotos, cartas, objetos insignificantes que ahora parecían reliquias. Al fondo, encontró una flor prensada entre las páginas de un libro. Era de un ramo que Marina le había dado en su primer aniversario, uno que él ni siquiera había notado. Acarició el pétalo seco con una mezcla de ternura y culpa. Esa flor marchita era todo lo que quedaba de lo que pudo haber sido. Mientras tanto, Marina regresaba a su apartamento con el alma serena, pero no ilesa. Ver a Alberto allí, entre el público, removió partes de su historia que creía cicatrizadas. No por nostalgia, sino por lo que representaba. Una versión de sí misma que ya no existía. Esa noche, mientras se desmaquillaba frente al espejo, se miró con detenimiento. Ya no era la mujer que esperaba ser amada. Era la mujer que se eligió a sí misma. Y aunque eso doliera a veces, también la hacía libre. Encendió una vela aromática, preparó una infusión y se sentó en el suelo del salón, como solía hacer de joven. Abrió su diario y comenzó a escribir, no sobre él, ni sobre el pasado, sino sobre sus planes, una nueva sede en Lisboa, un programa de mentoría para jóvenes líderes, un retiro silencioso en el sur para reconectar consigo misma. Cada línea era una declaración de intención, porque su vida ya no giraba en torno a sobrevivir, sino a construir. Al otro lado de la ciudad, Beatriz Alcántara arrojaba una copa de vino contra la pared. Había visto la conferencia de Marina por televisión y no soportaba el aplauso que ella misma había negado durante años. «Esa mujer se va a arrepentir», dijo, con los ojos encendidos de rabia. Pero Jessica, sentada en el sofá, no respondió. Por primera vez, dudaba. Comenzaba a preguntarse si la arrogancia familiar no las había cegado demasiado, si tal vez habían destruido algo que no podían recuperar. En medio de esos contrastes, la historia de Marina seguía creciendo. En los periódicos se hablaba de ella como una revelación en el mundo corporativo. En las redes se viralizaban sus frases y entrevistas. Pero para ella,
El verdadero logro no estaba en los números ni en los titulares. Estaba en caminar por la calle con la frente en alto, sin necesidad de esconder quién era, de dónde venía, ni a quién amó, porque ahora su fuerza ya no era un secreto, era su estandarte. El fin de semana llegó con una brisa suave y un cielo despejado, de esos días que antes pasaban desapercibidos para Marina cuando vivía encerrada en la mansión Alcántara. Ahora, en cambio, se permitía pequeños placeres. Caminar sin rumbo fijo, visitar ferias artesanales, sentarse sola en una cafetería con un buen libro. Aquella mañana de sábado eligió un parque tranquilo, donde los niños reían libres y las parejas paseaban de la mano. Entre desconocidos, Marina sentía que pertenecía más que en cualquier salón de gala. Mientras disfrutaba de un capuchino bajo la sombra de un árbol, su teléfono vibró. Era una llamada inesperada. Jessica. Su voz sonaba extraña, temblorosa, como si llevara días sin dormir. Necesito hablar contigo. No sé por qué, pero siento que te debo algo. Marina guardó silencio unos segundos. Aquella mujer la había humillado, traicionado y menospreciado sin remordimiento. Pero algo en el tono de su voz rompía la barrera del rencor. «Dime dónde y a qué hora», respondió con serenidad. «Te escucharé». Se encontraron esa misma tarde, en un restaurante discreto alejado del bullicio. Jessica ya estaba allí, con el rostro pálido y las manos entrelazadas sobre la mesa, como si buscara sostenerse a sí misma. No llevaba maquillaje, no había rastro de su arrogancia habitual. Solo quedaba una mujer rota, sentada frente a la persona que antes despreciaba. «Nunca imaginé que estaría aquí, mirándote a los ojos para pedirte perdón», murmuró sin levantar la vista. Marina no respondió de inmediato. La observaba, en silencio, como quien mira una herida que empieza a sangrar. El ambiente estaba cargado de una tensión espesa, pero no hostil. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitir ese acto de desnudez emocional. Jessica respiró hondo y continuó. «Durante años te odié sin conocerte. Te veía como una amenaza, como alguien que vino a usurpar lo que era nuestro. Pero ahora entiendo que fui una pieza más del juego de mamá. Yo no pensaba por mí misma. Solo repetía lo que me enseñaron. Que amar es dominar, que la sangre lo justifica todo». Marina mantenía la compostura, pero su corazón latía con fuerza, no por el rencor, sino por la magnitud del momento. Ver a Jessica derrumbarse delante de ella era algo que jamás imaginó. «Yo no necesitaba que me amaras, Jessica, solo que me respetaras», dijo con voz tranquila pero firme. «Nunca quise quitarte nada, ni tu lugar ni tu hermano. Solo buscaba construir algo real». La hermana de Alberto cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. «Y yo lo destruí todo, porque no supe ver más allá de mi propio miedo». En ese instante, el mesero trajo 2 copas de vino blanco. Marina no bebió, pero tampoco se levantó. Algo dentro de ella le decía que ese encuentro tenía un propósito mayor. Jessica, con la voz rota, confesó cosas que jamás había dicho. Que fue Laura quien sembró la desconfianza, que Beatriz la entrenó para controlar la narrativa, que ella misma se convirtió en cómplice de una mentira que ni entendía del todo. Y cuando vi cómo te ibas, sin decir una sola palabra, entendí que eras más fuerte que todas nosotras juntas. El perdón no vino de inmediato. Marina no era una santa. Había cicatrices que aún ardían cuando las tocaban, pero también entendía que la redención comienza por el reconocimiento. «No sé qué hacer con todo esto», dijo Jessica temblando. «No busco tu amistad. Solo quería verte y decirte que fallé». Marina suspiró. Miró por la ventana, donde la tarde comenzaba a pintarse de tonos dorados, y respondió. «Ya diste el primer paso. Lo demás depende de ti. Pero no me debes nada, solo a ti misma». Ambas se quedaron en silencio por un momento. Ya no había acusaciones ni máscaras.
Solo dos mujeres frente a frente, atravesadas por dolores distintos, pero unidas por una verdad en común. Habían sido víctimas de un sistema familiar cruel que premiaba el poder y castigaba la vulnerabilidad. Y por primera vez, Jessica entendía lo que Marina había enfrentado. No desde el juicio, sino desde la empatía. Y eso, sin que nadie lo dijera, fue un cierre. Al salir del restaurante, Marina sintió que algo dentro de ella se aflojaba, como una cuerda que llevaba años tensa y al fin se soltaba. No era alivio, era otra cosa, algo más parecido a la aceptación. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir cómo enfrentarlo. Miró al cielo anaranjado de la tarde y por un instante pensó en su madre. En cuanto le habría gustado contarle que, a pesar de todo, había elegido no endurecer el corazón. Esa noche, mientras revisaba correos en su laptop, recibió un mensaje sin remitente conocido. El asunto decía, lo que nunca te contaron. Al abrirlo, se encontró con una serie de documentos adjuntos, capturas de pantalla y grabaciones de voz. Eran conversaciones entre Beatriz, Laura y un socio estratégico de la Alcántara Corporación. Hablaban de Marina como una amenaza. Discutían cómo debilitar su imagen, cómo neutralizar su influencia dentro del mercado, cómo impedir que su filial creciera. El estómago se le cerró, no por sorpresa, sino por confirmación. Siempre sospechó que algo más grande se movía por detrás, pero ver la evidencia plasmada con tanta frialdad le revolvió el alma. En uno de los audios, incluso se escuchaba a Beatriz decir, «Mientras yo viva, esa mujer no va a brillar más que nosotros». Era una guerra silenciosa, pero ya no podía hacerse la distraída. Marina sabía que su éxito tenía enemigos, y que su nombre, aunque le pesara a muchos, ya era una amenaza real. Cerró la laptop con cuidado. No había rabia en su rostro, solo determinación. Se sirvió un vaso de agua, caminó hasta la ventana y miró las luces de la ciudad. Allí, entre torres de concreto y ambición, sabía que se avecinaba una tormenta. Pero esta vez no huiría. Ya no era la mujer que se callaba por amor, ni la esposa que agachaba la cabeza. Era Marina Montenegro, y estaba lista para defender lo que había construido. Aunque eso significara enfrentar, por fin, todo lo que intentaron enterrar. El lunes amaneció gris, con nubes densas que cubrían la ciudad como si presintieran lo que estaba por venir. Marina llegó a la sede del Grupo Montenegro con el rostro sereno, pero por dentro cada paso pesaba como una declaración de guerra. Había pasado la noche organizando mentalmente sus próximos movimientos. No bastaba con indignarse, tenía que actuar. Y no solo por ella, sino por todos los que confiaban en su liderazgo. Ese ataque silencioso no era solo personal, era estructural. Convocó una reunión urgente con su equipo de confianza. Sobre la mesa colocó las pruebas recibidas. Nadie hablaba, todos miraban los documentos con una mezcla de sorpresa y miedo. «Esto es lo que estamos enfrentando», dijo con voz firme. No es solo competencia desleal, es sabotaje directo, y viene de quienes creen que pueden seguir manipulando el mercado desde las sombras. Hubo un silencio tenso antes de que uno de sus directores dijera, «¿Y qué propones, Marina?» Ella respiró hondo. «Vamos a enfrentarlo con lo único que ellos no pueden controlar, la verdad». Vamos a reunir cada dato, cada movimiento sospechoso. Vamos a mostrar al mercado quiénes son realmente, pero no con escándalos, con resultados. Mientras ellos conspiran, nosotros crecemos. Mientras ellos amenazan, nosotros lideramos. No vamos a caer en su juego, vamos a ganarlo. Las miradas, antes titubeantes, se llenaron de fuego. Marina no estaba pidiendo lealtad. Estaba inspirando coraje. En paralelo, Marina pidió una auditoría externa de procesos, transparencia total en las cuentas
y una conferencia de prensa para anunciar la expansión de la filial a 3 nuevos mercados. Quería que todos supieran que, pese a los ataques, el Grupo Montenegro no se retraía, avanzaba, y con ella al frente. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Beatriz Alcántara recibía una notificación legal sobre una investigación por tráfico de influencias. Su expresión cambió de seguridad a pánico. La batalla silenciosa acababa de volverse pública. Los medios no tardaron en reaccionar. En menos de 24 horas, el nombre de Marina Montenegro aparecía en todos los portales financieros del país, pero no como víctima, sino como protagonista. La ejecutiva que desafía al Imperio Alcántara sin levantar la voz, titulaba un diario. Las redes se inundaron con mensajes de apoyo, citas inspiradoras de sus discursos y videos de su liderazgo sereno pero implacable. Marina no buscaba fama, pero sabía usar la visibilidad como una herramienta para proteger su causa. En uno de los despachos de la Alcántara Corporación, Laura observaba la pantalla con la mandíbula tensa. «Esto se nos fue de las manos», dijo, girándose hacia Beatriz. Pero la matriarca no respondía. Tenía la vista fija en la noticia que mencionaba una investigación judicial. Por primera vez en décadas, sentía que su control se desvanecía como humo entre los dedos. «¿Y si habla? ¿Y si muestra lo que tiene?», insistía Laura. Beatriz solo dijo una frase, seca como piedra. «Entonces, estamos acabadas». Mientras tanto, Marina preparaba su discurso para la conferencia. No era solo una presentación, era una declaración de valores. En su oficina, rodeada de documentos, se tomó un momento para mirar la foto de su madre sobre el escritorio. «Hoy, mamá, te voy a honrar de verdad», susurró, no por venganza, no por ego, sino por justicia, por cada mujer que fue silenciada, por cada profesional que fue subestimado, por cada ser humano que fue descartado por no encajar en moldes antiguos. Cuando llegó el día, el auditorio estaba repleto. Ejecutivos, periodistas, jóvenes emprendedores, todos esperaban verla caer, brillar o sorprender. Subió al escenario con paso firme, vestida de blanco como una promesa de paz, pero con el corazón en llamas. Tomó el micrófono, miró al público y dijo: «He guardado silencio por años, creyendo que eso me protegía, pero el silencio no protege. El silencio encubre. Hoy elijo hablar. No por mí, sino por todos los que ya no pueden hacerlo». El discurso de Marina no fue agresivo, pero cada palabra era una flecha dirigida con precisión. Habló de ética, de transparencia, de liderazgos que se construyen con escucha y no con imposición. Habló de alianzas verdaderas, no de pactos manipuladores. Y, sin mencionar nombres, describió con claridad las prácticas corruptas que estaban siendo investigadas. La audiencia escuchaba en absoluto silencio, como si cada frase revelara una herida que hasta entonces nadie se había atrevido a nombrar. «No vine a este lugar para vengarme. Vine a reconstruir lo que otros destruyeron con arrogancia», continuó. «Y no lo hago sola, lo hago con un equipo que cree en el respeto, en el mérito y en el valor de cada voz». Mientras hablaba, algunos asistentes grababan con sus celulares. En minutos, su discurso se volvió viral. Personas de distintos países comenzaron a compartir sus palabras con la etiqueta «El cambio tiene nombre». Marina no solo estaba liderando una empresa, estaba liderando un movimiento. Desde su despacho, Alberto observaba la transmisión en vivo. No parpadeaba. Cada palabra de Marina era un recordatorio doloroso de todo lo que él había ignorado, todo lo que había dejado ir. Pero esta vez no sentía celos ni culpa, sentía admiración. Por primera vez la veía completamente, y aunque no sabía si algún día habría un nuevo capítulo entre ellos, comprendía que, pasara lo que pasara, ya no podría volver a amar a nadie
como la había amado a ella, en silencio, tarde, mal. Al terminar la conferencia, el público se levantó en 1900, un aplauso de pie. No era solo reconocimiento, era una ovación a la dignidad. Marina bajó del escenario sin lágrimas, pero con el alma estremecida. Al salir del edificio, el viento agitaba su cabello y el sol se abría paso entre las nubes. Era como si el universo también celebrara esa verdad, al fin dicha. Y mientras caminaba entre cámaras y micrófonos, supo que acababa de cruzar una frontera. Ya no era solo la mujer que fue olvidada, era la mujer que, al hablar, se convirtió en inolvidable. Los días posteriores a la conferencia fueron un torbellino. Marina recibía invitaciones de universidades, fundaciones y hasta propuestas para escribir un libro sobre liderazgo femenino. Pero ella seguía enfocada en lo esencial: fortalecer su equipo, proteger sus proyectos y seguir creciendo sin perder el rumbo. En cada reunión, en cada decisión, dejaba claro que el poder no estaba en imponerse, sino en inspirar, y esa convicción comenzaba a cambiar la cultura dentro del propio Grupo Montenegro. Sin embargo, en medio del reconocimiento también llegaban las represalias. Una mañana, al llegar a su oficina, encontró la entrada cubierta con pintura roja y un cartel anónimo que decía: «Vas a caer como todos los demás». Su secretaria estaba aterrada, pero Marina no se inmutó. «Limpien esto. Tenemos una reunión en 10 minutos. No vamos a frenar por amenazas cobardes». En el fondo, claro que le dolía, pero no lo mostraba, porque sabía que quien busca intimidar se alimenta del miedo ajeno. Esa noche, en la soledad de su apartamento, se permitió llorar, no por debilidad, sino por desahogo. Dejó que las lágrimas fluyeran en silencio mientras se abrazaba a sí misma. Recordó a la Marina de años atrás, aquella que callaba para agradar, que se vestía como querían, que soportaba desprecios con la esperanza de un gesto de amor. Ahora estaba sola, sí, pero era libre, y eso tenía un precio, no el más barato, pero sí el más valioso. En paralelo, Beatriz Alcántara intentaba controlar los daños desde su círculo íntimo. Contrató abogados, apagó teléfonos y ordenó a Laura mantenerse lejos de cualquier exposición pública. No podemos permitir que una criada disfrazada de empresaria nos arrastre al barro, decía con los dientes apretados. Pero su voz ya no tenía el mismo poder. La prensa hablaba, los inversores dudaban, y dentro de su propia familia el miedo comenzaba a hacer grietas. El legado Alcántara tambaleaba, y Marina ni siquiera había levantado la voz. Mientras tanto, Alberto tomaba decisiones silenciosas, pero definitivas. Había comenzado a revisar los contratos internos de la Alcántara Corporación, descubriendo irregularidades, favoritismos y operaciones disfrazadas bajo nombres legales. Por primera vez, cuestionaba abiertamente a su madre. ¿Desde cuándo usar el poder es lo mismo que ensuciarse las manos?, le preguntó en una cena donde apenas se tocó la comida. Beatriz desvió la mirada. Sabía que lo estaba perdiendo, y esa pérdida le dolía más que cualquier titular. Alberto también había comenzado a alejarse de Laura. No por un escándalo ni por una pelea, simplemente dejó de buscarla. Ya no respondía a sus mensajes con urgencia. No asistía a los eventos en los que ella quería lucirse a su lado. Y en una tarde cualquiera, sin anuncio previo, empacó sus cosas y dejó el apartamento que compartían. Laura lo miró sin entender, sin escándalos ni lágrimas. Sabía que lo había perdido, pero no por Marina, por ella misma. En uno de sus intentos por arreglar lo irreparable, Alberto envió un correo a Marina con solo una frase: «Quiero hablar contigo, sin máscaras». Ella no respondió de inmediato. Leyó el mensaje varias veces, con emociones contradictorias bailando en su pecho.
No sabía si tenía la fuerza para verlo de nuevo. No por él, sino por lo que todavía quedaba dentro de sí. Pero tras días de silencio, le escribió de vuelta. Está bien. Mañana, 19:00, donde todo empezó. La cita era en el mismo café donde se habían visto por primera vez 6 años atrás. Marina llegó unos minutos antes. Llevaba un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante. No era la joven ilusionada de antes, pero tampoco una mujer endurecida por el poder. Era alguien que había sobrevivido a su propia historia. Cuando Alberto llegó, su expresión era de respeto, no de culpa. Se saludaron con un leve gesto de cabeza, y por fin se sentaron frente a frente, no como enemigos, nem como amantes, sino como quienes deben cerrar un ciclo con dignidad. Durante varios minutos no hablaron. El ruido del café, los platos que chocaban, las risas de fondo, todo parecía envolverlos en una burbuja de pausa. Alberto fue el primero en romper el silencio. No vengo a pedirte nada, ni explicaciones, ni segundas oportunidades. Solo necesitaba mirarte a los ojos y decir que lo entendí todo. Tarde, sí, pero lo entendí. Marina lo observaba con calma, como quien sabe que ya no necesita defenderse de nada. Su silencio no era hostilidad, era claridad. Fui injusto. Contigo, continuó él. Te medí con los ojos de otros, te puse en una jaula que ni siquiera sabía que existía, y aún así tú me mirabas como si yo valiera la pena. Marina apretó ligeramente su taza entre las manos. No lloró, no sonrió, solo respiró hondo antes de responder. Yo también me equivoqué. Creí que el amor bastaba, que si me anulaba lo suficiente, encajaría en tu mundo. Pero no era amor lo que nos faltaba, era verdad. Y sin verdad, nada florece. La conversación se tornó más suave. Hablaron de sus infancias, de los libros que aún recordaban, de las cosas pequeñas que compartieron y que ahora ganaban nuevos significados. Marina se sorprendió riendo en un momento, y Alberto bajó la mirada con una mezcla de ternura y tristeza. No buscaba revivir nada, solo quería despedirse de forma digna de la mujer que una vez lo amó, incluso cuando él no lo merecía. Y ella quería cerrar esa puerta no con un portazo, sino como un soplo leve. Cuando se levantaron, no hubo abrazos, ni promesas, apenas un apretón de manos sincero. Gracias por venir, dijo ella. Gracias por resistir, respondió él. Luego se alejaron en direcciones opuestas, y aunque sus caminos ya no se cruzaran, ambos sabían que algo dentro de ellos se había transformado. Porque a veces la redención no está en volver, sino en reconocer que se falló y elegir seguir adelante con el corazón en paz. El ambiente en el Grupo Montenegro seguía en ebullición. Tras la exposición pública de las prácticas corruptas vinculadas a la familia Alcántara, varias empresas comenzaron a romper alianzas estratégicas con ellos. El mercado se movía y Marina lo sabía, pero no celebraba. Para ella, la caída de los Alcántara no era una victoria personal, sino un ajuste inevitable de una balanza que durante años se inclinó hacia el abuso de poder. Aún así, se mantuvo vigilante, sabiendo que los imperios no caen en silencio. En una reunión con su equipo directivo, Marina presentó una nueva iniciativa, el lanzamiento de un programa de ética corporativa abierto al público. Quería compartir el modelo que habían implementado internamente, inspirar a otras empresas, fomentar una nueva cultura empresarial. Ya no podemos seguir fingiendo que el éxito es solo una cuestión de números, dijo. Hay que reconstruir la confianza, y eso empieza por mostrar que sí se puede hacer distinto. La sala entera la escuchaba con atención. Marina ya no era solo su líder, era su faro. Esa misma tarde, recibió una llamada del presidente de Mindon Sinta
una organización internacional de derechos empresariales. Querían invitarla a dar una charla en Ginebra como representante de América Latina en una cumbre sobre transparencia y equidad. Marina aceptó con humildad, aunque por dentro sentía una punzada de vértigo. Había soñado con cambiar el mundo, pero nunca imaginó que el mundo, algún día, la invitaría a hablar en su nombre. Colgó el teléfono y se quedó en silencio, mirando por la ventana como si buscara a su madre entre las nubes. Al salir de la oficina, pasó por un parque cercano, el mismo donde solía refugiarse en los días más duros. Se sentó en su banco favorito y observó cómo un niño intentaba volar una cometa. Fallaba una y otra vez, hasta que con ayuda de su madre, la cometa finalmente alzó vuelo. Marina sonrió, porque así era ella, alguien que había caído muchas veces, pero que también había aprendido a levantar vuelo, y lo mejor de todo es que ya no necesitaba permiso para hacerlo. En paralelo, la situación en la familia. Alcántara se desmoronaba. La junta directiva exigía respuestas, los accionistas amenazaban con retirarse y los medios no dejaban de publicar filtraciones comprometedoras. Beatriz, acorralada, intentaba sostener su imagen con comunicados calculados y entrevistas ensayadas. Pero ya no era suficiente. Su nombre, antes sinónimo de poder intocable, ahora era vinculado con manipulación, autoritarismo y fraude. Y lo peor, dentro de su propia casa, el silencio se volvía insoportable. Jessica, quien antes seguía ciegamente las órdenes de su madre, ahora se mantenía al margen. Había comenzado terapia, había dejado de frecuentar los círculos sociales que antes la llenaban de ego y vacío. Y en uno de sus procesos más difíciles, escribió una carta pública pidiendo perdón a Marina. No mencionó nombres ni expuso secretos. Solo compartió su verdad. Aprendí tarde que el orgullo no alimenta, solo aísla. Hoy elijo sanar, aunque duela. La carta fue leída millones de veces en cuestión de horas. Marina, al recibirla, no reaccionó con euforia ni emoción. Solo guardó silencio, leyó cada línea con respeto y se quedó un largo rato mirando el horizonte. A veces, el perdón no necesita ser declarado, solo comprendido, y aunque no olvidaría, tampoco cargaría con más peso del necesario. La herida ya no era una cárcel, era una cicatriz que poco a poco comenzaba a contar una nueva historia. En ese mismo día, Alberto tomó una decisión que marcaría su vida: renunciar a la presidencia de Alcántara Corporación. Su carta de dimisión fue directa, sin excusas ni rodeos. No quiero seguir liderando una estructura podrida desde dentro, no quiero ser el rostro de una máscara, quiero volver a construir. Pero esta vez, desde la verdad. La noticia cayó como una bomba. Algunos lo vieron como traidor, otros como valiente, pero para él era solo el primer paso de un camino mucho más profundo. La noticia de la renuncia de Alberto generó reacciones en cadena. Algunos medios especularon sobre una posible reconciliación con Marina. Otros lo retrataban como un hombre en busca de redención. Pero él no dio entrevistas, no ofreció explicaciones. Se limitó a desaparecer por unos días, lejos del ruido, en una casa de campo que pertenecía a su abuelo. Allí, entre árboles y silencio, comenzó a escribir, no memorias, no una carta a Marina, solo pensamientos sueltos, como un ejercicio para reencontrarse consigo mismo. Mientras tanto, Marina organizaba su viaje a Ginebra. No era solo una cumbre, era la representación de todo por lo que había luchado. La visibilidad global la empujaba a reflexionar sobre lo que vendría después. ¿Qué quería realmente? Seguir en el mundo corporativo, fundar su propia consultora, formar nuevas lideranzas. Sabía que las decisiones que tomara en ese momento definirían el resto de su camino. Y por primera vez, no tenía miedo de elegir lo que fuera mejor para ella, no para los demás. En una noche tranquila,
Antes de partir, caminó hasta el antiguo barrio donde creció. Visitó la panadería de doña Elvira, saludó a algunos vecinos y se detuvo frente a la casa donde vivía con su madre. Ya no era la misma, pero el árbol en la entrada seguía allí, fuerte y silencioso como testigo del tiempo. Marina pasó los dedos por la corteza áspera y sonrió. Era su forma de despedirse de lo que fue, de agradecer sin nostalgia, de soltar sin tristeza. Al volver al coche, recibió un mensaje corto en su celular. Buena suerte en Ginebra. Vas a representar a muchos más de los que crees. No tenía remitente visible, pero ella sabía quién era. Miró el cielo, que esa noche estaba limpio y estrellado, y se permitió cerrar los ojos por un instante. No sabía qué le esperaba del otro lado del océano, pero sí sabía algo con certeza. Ya no tenía que probarle nada a nadie, ni siquiera a él. La llegada de Marina a Ginebra fue recibida con más expectativa de la que imaginaba. En el aeropuerto la esperaba un equipo de la organización internacional, cámaras discretas y un chofer que la condujo hasta el hotel donde se alojaban los ponentes principales de la cumbre. Todo parecía irreal, como si estuviera caminando dentro de una película que alguien más había escrito. Pero cada paso que daba era mérito suyo, no de su apellido, no de su historia con Alberto, suyo. Durante la primera jornada asistió a paneles, compartió almuerzos con líderes de distintos países y escuchó testimonios sobre corrupción, desigualdad y desafíos en gobiernos y corporaciones. Lo que más le impactó no fueron los grandes discursos, sino los relatos personales. Mujeres silenciadas, empleados perseguidos, pequeñas empresas aplastadas por gigantes sin escrúpulos. Marina no era la única que había enfrentado un sistema injusto, pero ahora tenía la voz y el espacio para amplificar esas verdades. Cuando llegó el momento de su intervención, el auditorio estaba repleto. Rostros de todos los continentes la observaban con atención. Subió al escenario con paso firme, vestida de forma sobria, sin marcas visibles, sin necesidad de símbolos de estatus. Lo único que llevaba consigo era su historia y la convicción de que era suficiente. Respiró hondo antes de comenzar. No tenía un guión rígido, solo un mensaje. No estamos aquí para hablar de modelos, estamos aquí para hablar de personas y de lo que el poder les hace cuando se olvida de que existen. Sus palabras se extendieron por media hora que pareció un suspiro. Habló de lo que vivió sin victimizarse, de lo que superó sin glorificarse y de lo que aprendió con humildad. Contó cómo su mayor transformación no ocurrió en una sala de juntas, sino en una cocina vacía, en un comedor en silencio, en una puerta cerrándose detrás de ella. A veces, perderlo todo es la única forma de recordar quién eres, concluyó. Y cuando bajó del escenario, los aplausos no eran protocolarios, eran verdaderos. Tras su ponencia, Marina fue abordada por decenas de asistentes. Algunos querían tomarse una foto, otros simplemente agradecerle. Pero hubo una joven activista africana que se le acercó con los ojos brillando de emoción. Lo que dijiste me dio fuerza. Siempre creí que tenía que ser perfecta para ser escuchada. Hoy entendí que mi historia también tiene valor. Marina la abrazó con ternura. No necesitaba más confirmaciones. Ese momento era suficiente para saber que había hecho lo correcto. Esa noche, en la recepción oficial de la cumbre, Marina evitó los reflectores. Se mantuvo cerca de la terraza, donde el aire frío de Ginebra acariciaba su rostro. Sosteniendo una copa de agua con gas, observaba el lago en silencio. Pensaba en su madre, en Pedro Montenegro, en la Marina adolescente que soñaba en mudar el mundo sin saber por dónde empezar. Y se dio cuenta de que no necesitaba cambiar el mundo entero. Bastaba con cambiar la forma en que se habitaba a sí misma. Del otro lado del salón,
Un hombre mayor se le acercó. Era un empresario suizo, reconocido por su activismo ético. Señorita Montenegro, ¿le puedo hacer una pregunta personal? Claro, respondió ella. ¿Alguna vez sintió que no iba a soportar más? Marina sonrió con honestidad. Muchas veces, pero aprendí que lo que no soportaba no era el dolor, era el silencio. Y una vez que empecé a hablar, a actuar, a decidir por mí, el peso se volvió impulso. Aquel hombre asintió en silencio y se alejó con respeto. Marina permaneció allí, respirando el aire limpio, mirando las luces que se reflejaban en el agua. No pensaba en negocios, ni en premios, ni en reputación. Solo sentía algo profundo que la recorría desde el pecho hasta la piel. Paz. Una paz que no venía de ganar, sino de dejar de huir. Porque por fin estaba donde siempre quiso estar, en su centro. Al día siguiente, Marina paseó a solas por las calles empedradas del casco antiguo de Ginebra, sin escoltas, sin asistentes, sin agenda, solo ella y su sombra, caminando entre vitrinas discretas, librerías pequeñas y cafés escondidos. Entró en una tienda de antigüedades y se detuvo frente a un espejo de marco dorado. Se miró por un momento largo, no buscaba defectos ni aprobaciones, solo se contemplaba, con una mezcla de asombro y gratitud. Había sobrevivido, y más que eso, se había encontrado. Compró un cuaderno de cuero y una pluma estilográfica. Decidió que a partir de ese día registraría sus pensamientos, no como discursos corporativos, mas como fragmentos de alma, crónicas de vida, reflexiones para sí misma y quizás, un día, para alguien más. Sentada en un banco frente al río, escribió la primera línea. Lo que fue dolor, hoy es cimiento. Lo que fue rechazo, hoy es filtro. Lo que fui, me salvó de lo que creí necesitar. Cuando regresó al hotel, encontró una carta esperándola en la recepción. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía al instante. Era de Alberto, no era extensa ni dramática, solo unas líneas sinceras. Te vi en el escenario y entendí que no perteneces a ninguna jaula. Eres libre, siempre lo fuiste. Perdón por haber intentado recortarte. Gracias por haberme enseñado, incluso en tu silencio. Marina no lloró. No era una carta de amor, era una carta de cierre. Y eso era más valioso aún. Guardó el sobre en su bolso, junto al cuaderno nuevo, y subió a su habitación. Tenía el vuelo de regreso al día siguiente, pero esta vez no volvía con la sensación de regreso. Volvía con propósito, con claridad, con integridad intacta, y mientras miraba por la ventana, con las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos, supo algo con certeza. Los capítulos más importantes de su historia aún no estaban escritos, pero ahora por fin era ella quien sostenía la pluma. El regreso a casa fue discreto, sin cámaras ni recepciones. Marina aterrizó de madrugada, con una maleta ligera y el corazón tranquilo. Al salir del aeropuerto, el aire cálido de la ciudad la envolvió como un abrazo familiar. Subió a un taxi, pidió que la llevasen por la costanera solo para ver cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el río. Después de todo o que había vivido, sentía que cada esquina le hablaba con voz nueva. Ya no era la misma mujer que partió, era otra, y al mismo tiempo, por fin, era ella. Al llegar a su apartamento, encontró sobre la mesa un ramo de girasoles. No traía tarjeta, pero su intuición lo dijo todo. Eran las flores que su madre solía cultivar en el jardín. Se quedó mirándolas largo rato, hasta que el cansancio la venció. Durmió profundamente, sin interrupciones, sin pesadillas, sin sobresaltos. Despertó con la luz del sol, filtrándose suave por las cortinas, y con una certeza reconfortante estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, consigo misma. Durante esa semana, Marina retomó su rutina con serenidad. Volvió a la oficina, visitó a aliados estratégicos,
Compartió con su equipo los aprendizajes de la cumbre. Pero algo dentro de ella había cambiado. Su liderazgo ya no era una meta, sino una extensión natural de su voz. Era más humana, más empática, más libre. Ya no cargaba la presión de demostrar nada, porque había entendido que el verdadero poder no se impone, se encarna, se vive. En una de esas tardes tranquilas, recibió una invitación formal de la Junta del Grupo Montenegro. Querían nombrarla presidenta ejecutiva a nivel global. Era el cargo más alto, el que su abuelo una vez soñó para ella, el que tantos otros habían querido impedir. Marina cerró los ojos al leer el documento. Respiró hondo, no por duda, sino por reverencia. A veces las victorias no gritan, solo susurran: «¿Estás lista?». Marina aceptó el cargo con una sonrisa serena y una condición clara. Quería reestructurar el modelo de liderazgo para incluir más mujeres, más jóvenes y más voces diversas en los consejos de decisión. No buscaba perpetuar una pirámide de poder. Quería construir círculos de colaboración. Su propuesta fue recibida con sorpresa, pero también con admiración, porque ya nadie dudaba de su visión. Marina no era solo heredera de un legado, era la autora de una nueva forma de liderar. Mientras se preparaba para su primer anuncio público como presidenta global, decidió grabar un vídeo desde su casa. Nada de escenarios formales ni discursos vacíos. Solo ella, sentada frente a una cámara sencilla, falando desde alma. «No llegué hasta aquí sola», dijo. «Cada persona que me subestimó, cada puerta que se cerró, cada noche que pasé en silencio, todo eso me formó. Pero también me formaron quienes creyeron, quienes tendieron la mano, quienes caminaron a mi lado. Esto no es solo mi logro, es nuestro». El vídeo fue publicado al día siguiente en la página oficial del Grupo Montenegro y se volvió viral en cuestión de horas. No era una campaña, no era marketing, era autenticidad. Marina hablaba de su historia sin dramatismo, con humildad, pero también con firmeza. Se dirigía especialmente a quienes alguna vez se sintieron invisibles, como ella, y sus palabras, lejos de ser palabras bonitas, eran faros para muchas vidas atrapadas en el miedo o la duda. No tienes que gritar para ser tan fuerte, a veces basta con no rendirse. Ese mismo día recibió un mensaje inesperado de Jessica. No era largo, solo decía: «Gracias. Hoy me atreví a contar mi historia en mi nuevo trabajo. Nunca lo habría hecho sin ti». Marina sonrió, porque entendía que su rol no era salvar a nadie, era mostrar que se puede, que existe un camino, incluso en medio de ruinas, y que a veces el simple hecho de resistir con amor ya es una revolución. Esa noche, Marina caminó descalza por su apartamento, con las luces bajas y una música suave de fondo. Preparó una cena ligera, puso la mesa para una sola persona, no por tristeza, sino por ritual. Aprendió a celebrar su propia compañía, a disfrutar del silencio no como vacío, sino como refugio. Mientras saboreaba una copa de vino blanco, repasó mentalmente su jornada. No había grandes conquistas aquel día, pero había paz. Y a veces, eso era más revolucionario que cualquier premio. Antes de dormir, abrió su cuaderno de cuero y escribió unas líneas más. «Hoy no salvé el mundo, pero me levanté con propósito. Escuché más que hablé. Sostuve una verdad sin imponerla. Y terminé el día con el alma en calma. Si eso no es éxito, entonces, ¿qué lo es?». Cerró el cuaderno con una sonrisa discreta. No buscaba cerrar capítulos ni llegar a finales felices, porque entendía que las historias más reales no terminan, solo evolucionan. En un rincón de la ciudad, Alberto observaba desde lejos, no con nostalgia ni con expectativas, solo con respeto. Había entendido que el amor no siempre culmina en un reencuentro. A veces, el verdadero acto de amor es dejar ir.
Y eso había hecho. Le deseaba bien, sinceramente, porque sabía que Marina no necesitaba ser de nadie. Era de sí misma. Y eso la hacía inalcanzable en el mejor sentido de la palabra. Esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas urbanas, Marina cerró los ojos con gratitud. No sabía qué desafíos vendrían, qué alianzas formaría, qué puertas abriría. Pero sí sabía algo. Estaba lista, no para agradar, no para luchar, sino para vivir. En su verdad, con su voz, y con la certeza de que, aunque muchos intentaron quebrarla, ella había elegido florecer. Pasaron algunas semanas y la vida de Marina tomó un ritmo más pausado, aunque no menos intenso. Dividía su tiempo entre las oficinas del Grupo Montenegro y proyectos sociales que comenzaba a liderar desde una nueva fundación que acababa de crear, Voz Propia. El objetivo era claro: capacitar, acompañar y empoderar mujeres que, como ella, alguna vez fueron silenciadas, subestimadas o anuladas por entornos hostiles. Ya no era solo ejecutiva, era mentora, era raíz. Un día cualquiera, mientras conversaba con una joven madre que había escapado de una relación abusiva, Marina sintió un estremecimiento profundo. No era pena, era reconocimiento. Aquella mujer le hablaba de noches sin dormir, de miedo a no ser suficiente, de la culpa que cargaba por haber permanecido tanto tiempo en silencio. Y Marina, sin una sola palabra grandilocuente, le tomó la mano y dijo: «No fue tu culpa, sobreviviste. Y eso ya es una forma de victoria». Después de la sesión, regresó caminando al centro de la ciudad. Ya no necesitaba escoltas ni autos blindados. Su fuerza no estaba en lo que mostraba, sino en lo que era. La gente la reconocía en la calle, le sonreía, le agradecía, pero ella no se detenía a recibir elogios. Su foco estaba en sembrar, no en coleccionar aplausos. En cada paso, sentía que sus raíces se extendían más allá de los edificios, tocando corazones que jamás había conocido. Esa tarde recibió una llamada que la sorprendió. Javier, el joven analista que un día la subestimó y luego se convirtió en su aliado, había sido promovido a director de innovación. Quería agradecerle en persona. Marina aceptó con gusto. Se reunieron en un café del barrio donde solía vivir. «Todo cambió porque alguien confió en mí cuando ni yo lo hacía», le dijo él. «Tú me viste, Marina, y eso me dio valor». Ella sonrió, porque sabía que ese era el verdadero legado: dejar semillas vivas en otros. En los días siguientes, la Fundación Voz Propia comenzó a atraer la atención de empresas, universidades y hasta organismos internacionales. Marina era invitada a foros y mesas redondas, pero ponía una condición innegociable: que las protagonistas fueran las mujeres a las que acompañaban, no ella. «No quiero ser un estandarte, quiero ser un puente», decía una y otra vez, rechazando el papel de heroína, porque había aprendido que los verdaderos cambios no ocurren cuando se admira a alguien, sino cuando se inspira a muchos a moverse. Una de las historias que más la marcó fue la de Ana, una adolescente que llegó a la fundación tras haber sido expulsada de su casa por confesar su orientación sexual. Ana era tímida, casi invisible, y apenas levantaba la voz. Pero semana a semana, gracias a la red de apoyo y a pequeños desafíos propuestos por Marina, empezó a florecer. Un día, Ana tomó el micrófono en un evento y con la voz temblorosa pero firme dijo: «Hoy entiendo que el miedo no es un destino, es solo una estación de paso». Marina escuchaba esas palabras con el pecho apretado y los ojos brillantes. No intervenía, solo aplaudía con emoción sincera, permitiendo que el protagonismo fuera de Ana, porque entendía que la fuerza se multiplica cuando se comparte, cuando se suelta el control y se confía en el poder de los demás. Y esa noche, al regresar a casa, Marina escribió en su diario: «Nadie se salva sola, pero hay
que atreverse a dar el primer paso para encontrarse con quienes caminan a nuestro lado. Al mismo tiempo, las noticias sobre el resurgimiento de la fundación corrían por toda la ciudad. La prensa ya no hablaba solo de la ejecutiva o de la empresaria. Ahora, decían, era una tejedora de caminos, alguien capaz de reconstruir redes donde antes solo había ruinas. Marina leía esos titulares con una sonrisa reservada, porque sabía que ningún título podía definir lo que más valoraba: la libertad de ser fiel a sí misma. Una mañana, mientras revisaba unos informes en la oficina de la fundación, recibió una visita inesperada. Estela, una antigua empleada doméstica de la mansión Alcántara. Su rostro mostraba los rastros del tiempo, pero también una ternura intacta. «Perdona que venga así, sin avisar», dijo con voz baja. «Solo quería darte esto». Y le entregó un pequeño sobre desgastado, con su nombre escrito a mano. Marina lo abrió con delicadeza. Dentro había una carta de su madre. La emoción la tomó por sorpresa. La letra era temblorosa, antigua pero viva. Su madre hablaba del amor incondicional, del deseo de verla feliz, del temor de que algún día olvidara quién era. Y cerraba con una frase que quedó grabada como tatuaje invisible. «Nunca dejes que el mundo te convenza de que ser buena es ser débil, porque tu luz, hija, será lo que ilumine hasta los lugares que aún no conoces». Marina abrazó a Estela con lágrimas silenciosas. Ese día sintió que su madre volvía a caminar a su lado. Después de aquel encuentro, Marina tomó una decisión profunda: crear un archivo de memorias femeninas dentro de la fundación. Un espacio para que mujeres comunes dejaran registro de sus voces, sus cartas, sus fotografías, sus relatos, no para exhibir dolor, sino para preservar dignidad, para que, cuando el mundo intentara silenciarlas, existiera una prueba viva de que estuvieron allí, resistieron y transformaron. Era su forma de convertir cada historia en testimonio, cada herida en semilla. Esa misma noche, mientras organizaba los primeros materiales del archivo, recibió una videollamada de Javier. «Perdón por la hora, pero tenía que contarte algo», dijo agitado. «Fui a visitar a mi madre y le hablé de ti, de todo lo que aprendí contigo, y por primera vez la vi llorar de orgullo». Marina sonrió con el alma, porque entendía que no se trataba de fundaciones, ni de cargos, ni de premios. Se trataba de eso, de tocar una vida, y que esa vida tocara otra. Así se empieza una revolución. El aniversario de su salida de la mansión Alcántara se acercaba, y aunque nadie más parecía recordarlo, Marina sí, no con tristeza, con reverencia. Había sido el punto de quiebre, el momento donde su antigua vida se rompió para dar paso a algo nuevo. Decidió, entonces, hacer algo simbólico, visitar el lugar una última vez, no para enfrentarse, no para reclamar, solo para cerrar, para ponerle palabras a un ciclo que había quedado pendiente de despedida. Al llegar, se encontró con la fachada igual, pero el ambiente distinto. El jardín ya no estaba tan cuidado, las ventanas cerradas, el portón oxidado. No tocó el timbre. Caminó por la acera, observando en silencio, y dejó sobre el muro una flor blanca. Luego se alejó, sin mirar atrás. Esa era su ceremonia privada, su acto de renuncia definitiva a todo lo que una vez creyó necesitar para sentirse valiosa. Porque ahora sabía que su valor no venía de ningún apellido, mansión o apellido. Venía de sí. Más tarde, ya en su apartamento, preparó una caja con objetos antiguos, cartas no enviadas, fotos de su boda, recortes de prensa de épocas pasadas. Uno por uno, los fue colocando dentro con cuidado, como quien guarda no recuerdos, sino capítulos superados. Cerró la caja, la etiquetó con una sola palabra: «Gracias», y la llevó al archivo de la fundación. Porque incluso las heridas, cuando cicatrizan, merecen ser reconocidas por lo que enseñaron. Esa noche,
Marina se permitió una copa de vino en su balcón, observando la ciudad iluminada. No había fiesta, no había público, pero dentro de ella algo celebraba. Era la sensación de haber regresado inteira de una guerra que casi la rompe. Y ahora, con las manos vacías de rencor, pero llenas de sentido, estaba lista para lo más poderoso de todo, empezar de nuevo, sin miedo. Al día siguiente, Marina fue invitada a dar una charla en una universidad pública. No era un evento internacional ni un auditorio repleto de empresarios. Era un salón simple, con estudiantes, sentados en sillas de plástico, muchos de ellos con miradas llenas de preguntas y mochilas cargadas de sueños. Y allí, frente a ellos, Marina volvió a sus orígenes. No habló de finanzas ni de estrategias. Habló de decisiones, de renuncias, de cómo a veces el mayor acto de poder es simplemente no traicionarse. Nunca permitan que alguien los convenza de que deben volverse pequeños para ser amados, aceptados o tolerados, dijo con voz firme. Si eso cuesta su voz, su alma o su dignidad, no vale la pena. Y si alguna vez sienten que se rompieron, recuerden que no es el final, es solo el lugar donde se empieza a reconstruir. Los estudiantes aplaudieron de pie, no por protocolo, porque habían sentido algo moverse por dentro, y eso era más valioso que cualquier currículo. Al finalizar, una joven se le acercó con los ojos llenos de lágrimas. Mi mamá te admiraba, te vio en la televisión hace un año, cuando hablaste por primera vez. Desde entonces empezó a cambiar, empezó a decir que no, a pedir lo que necesitaba, a volver a vivir. Falleció hace 3 meses, pero antes de irse me pidió que siguiera tus pasos, que aprendiera a ser valiente. Marina la abrazó con ternura, conteniendo su propia emoción, porque entendía que hay palabras que llegan más allá de la vida. Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela en honor a todas las mujeres que la habían inspirado. No eran famosas, no eran ricas, pero habían resistido, amado, criado, luchado, perdonado. Su madre, Estela, Ana, la joven anónima que le sonrió en una esquina. Eran muchas, y gracias a ellas, ella también había florecido. Marina cerró los ojos, y en la oscuridad tibia de su hogar, susurró: gracias por haber caminado conmigo. Ahora les prometo que yo también acompañaré a otras. Semanas después, Marina fue invitada a recibir un reconocimiento especial, un premio nacional por su contribución a la transformación social y empresarial. El evento iba a ser transmitido en vivo, con prensa, líderes políticos y empresarios presentes, pero para sorpresa de todos, ella declinó el escenario. Pidió que el reconocimiento fuera entregado en la sede de la fundación, rodeada por las mujeres que caminaban con ella cada día. Mi historia no tiene sentido si se vive en soledad, declaró. El mérito es colectivo, y el cambio también. El día de la entrega, las participantes del programa Voz Propia decoraron el salón con flores de papel hechas a mano. Cada flor representaba una historia de resistencia. Marina llegó con un vestido sencillo, el cabello suelto y el corazón en paz. Cuando llamaron su nombre, no dio un discurso tradicional. Tomó el micrófono y dijo: este reconocimiento pertenece a cada mujer que alguna vez pensó que no tenía salida, que se sintió pequeña, que fue callada. Estamos aquí, y eso ya lo cambia todo. Entre los aplausos no hubo lágrimas grandilocuentes, sino sonrisas sinceras, abrazos cálidos y ojos llenos de futuro. En medio de aquella celebración íntima, Marina se acercó al mural de fotos de la fundación. Observó cada rostro, cada fragmento de historia. Y allí, con la mano sobre la imagen sonriente de su madre, hizo una promesa silenciosa. Seguiría adelante. No porque siempre fuera fuerte, sino porque había descubierto algo más poderoso que la fuerza, la voluntad de no rendirse. Esa noche, al regresar a casa,
Abrió las ventanas y dejó que el viento recorriera cada rincón. El cielo estaba limpio, la ciudad dormía, y ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había llegado a donde tanto había buscado, no a un lugar, sino a sí misma. Porque al final, la mayor victoria de Marina Montenegro no fue recuperar su apellido, ni su lugar, ni su historia. Fue aprender a amar a la mujer en la que se convirtió durante el camino. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia tan especial. Tu presencia aquí le da sentido a cada palabra que contamos. Cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas emociones. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video con más historias que inspiran, conmueven y nos recuerdan lo que realmente importa.